Hola, esta presentación es acerca de la replicación del ADN. El tema de replicación del ADN se encuentra dentro del tema de bases de la herencia. Es un complemento de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Recuerden que les comentaba que el curso es un proceso continuo donde empezamos desde las bases de la herencia hasta técnicas que nos permiten establecer un programa de mejoramiento genético, con el conocimiento de la teoría que necesitamos para la comprensión y el análisis de esos procesos. Estamos acá en el tema de replicación de ADN necesaria para la división celular. Recordemos que habíamos visto que los organismos estamos constituidos de órganos y tejidos, en este caso una planta, y a su vez esos tejidos están constituidos de células. Y en esas células está el núcleo. Dentro del núcleo vamos a encontrar los cromosomas, que habíamos mencionado que los cromosomas eran una larga molécula de ADN. Aquí en esta imagen lo que estamos viendo es que esas cromátidas hermanas, pues de la molécula que era inicial una, con una molécula de ADN, luego con sus cromátidas hermanas, pues tiene dos moléculas de ADN. Con el ADN habíamos mencionado que ocurren dos procesos muy importantes en genética. Uno es la replicación, que se requiere para la división celular, y el otro es la síntesis de proteínas para constituir un fenotipo. Vamos a comenzar con la replicación. Entonces, sabemos que la replicación de ADN se requiere para la división celular. Vamos a ver cómo sucede ese proceso. Para que ocurra la mitosis y la meiosis, se requiere que en mitosis una célula con 46 cromosomas, en el caso de los humanos, se produzcan dos células también con 46 cromosomas. Y igualmente en el caso de los humanos, en la meiosis de una célula con 46 cromosomas, se van a producir 2 de 46 en esta primera meiosis y 4 de 23 en la segunda meiosis. Por lo tanto, se requiere el proceso de replicación de ADN para poder que el número cromosómico sea exacto en cada una de las dos. Y aquí es donde les pedía que prestáramos especial atención porque la cantidad de ADN en el núcleo en el momento de la síntesis o replicación del ADN va a pasar de una cantidad 2N a 4N antes de la mitosis y va a pasar de una cantidad de 2N a 4N antes de la meiosis 1. Este proceso de replicación es el que vamos a explicar. Esa meiosis y esa mitosis que estoy comentando ocurren dentro del mismo organismo. En este caso, meiosis para producción de gametos y mitosis después de la fusión de óvulo y espermatozoide se produce una mitosis para crecimiento y desarrollo y curación de heridas, por ejemplo. Un organismo adulto produce gametos en medio de meiosis. Después de la fertilización se produce un cigoto que para crecimiento y desarrollo requiere mitosis. Eso deben recordarlo. En este video vamos a ver de qué está constituido un cromosoma. Está visto en metafase, por eso es que se ve con sus cromátidas hermanas. Let's unwind a chromosome to see its structure. As we unwind it more and more, we see successive levels of packing of the chromatin. Eventually, we see nucleosomes packed in tight coils. Each nucleosome consists of DNA wrapped around a core of histones. Finally, we see the DNA double helix itself. Entonces, lo que nos comenta en el video es que un cromosoma es una larga molécula de ADN que está empaquetada con unas proteínas que se llaman histonas y estas estructuras que se ven acá como enrolladitas se conocen como nucleosomas. El ADN es un ácido nucleico, específicamente ácido desoxirribonucleico, que está constituido de nucleótidos y a su vez los nucleótidos están constituidos de azúcar, que en este caso es desoxirribosa, por eso es ácido desoxirribonucleico, de un grupo fosfato
y de las bases nitrogenadas, que en el caso del ADN son adenina, timina, citosina y guanina. Cuando la larga molécula de ADN la podemos mirar, en este caso como desenrollada, vamos a ver que siempre A se une con T, o T con A en este caso, y C se une con G. Siempre adenina va con timina y guanina va con citosina. La molécula de ADN fue presentada en 1953 por Watson y Crick. Ellos se apoyaron en una fotografía que había tomado Rosalind Franklin en su laboratorio sobre una molécula por una radiografía rayos X, y ahí ellos pudieron concluir que la molécula tenía una estructura en doble hélice, y así fue como lo presentaron. Si observamos esa molécula desenrollada, viene a formar como una escalera, como les estaba mostrando en la imagen anterior. En todos los casos, adenina va con timina y guanina va con citosina. ¿Por qué adenina va con timina y guanina con citosina? ¿Qué pueden observar aquí de especial entre guanina, citosina y adenina y timina? Para poder concluir que siempre deben ir cada una con la otra. Entonces, en este caso lo que estamos viendo es que entre guanina y citosina hay 3 uniones, ¿cierto? Y entre adenina y timina hay 2 uniones. Estos son los que se llaman puentes de hidrógeno. Se forman 3 puentes de hidrógeno entre guanina y citosina y 2 puentes de hidrógeno entre adenina y timina. La molécula de ADN también tiene un sentido. Se conoce como el sentido 5'3' o 3'5', que es específicamente con esto que les voy a explicar. Entonces, esta es una molécula de ADN. Estos son los nucleótidos que la conforman, y a su vez los nucleótidos están constituidos de la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. La base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Estas son las uniones de puentes de hidrógeno. El azúcar es una pentosa con 5 átomos de carbono y tiene esta estructura. Esa pentosa está numerada con 1', 2', 3', 4' y 5', y todas tienen la misma numeración. Eso significa que si yo voy a ver esta de este lado, está 1', 2', 3', 4' y 5'. La molécula se une en el azúcar y el grupo fosfato, pentosa del grupo fosfato, en los extremos 5', 3', 5', 3', o 3', 5', 3', 5', 3', 5'. Esto hace que la molécula tenga un sentido 5', 3' o 3', 5'. Ahora, mencionábamos que el ADN tiene este proceso de replicación, que es para nosotros muy importante, y vamos a ver específicamente qué es lo que sucede al interior de la molécula. Este video que vamos a ver acá explica el proceso de replicación de ADN, cómo sucede al interior de la célula. Entonces, si miramos dentro del núcleo de una célula, encontramos los cromosomas que están constituidos de ADN, y en el proceso de replicación, una enzima que se conoce como helicasa rompe la doble hélice. En ese momento se unen unas proteínas que van a evitar que la molécula se una nuevamente, porque está en el proceso de replicación. Entonces, en la sección que estamos viendo acá, la enzima ADN polimerasa, que viene de la lectura del 5'3', está uniendo, y donde quiera que encuentra adenina va a poner timina, donde encuentra timina va a poner adenina, si encuentra citosina va a poner guanina, si encuentra guanina va a poner citosina. O sea, aquí está haciendo el proceso continuo. En el otro sentido, entonces está en 3', 5', y ahí la ADN polimerasa no hace la lectura,
sino que requiere una enzima que sirve como una iniciadora de ARN, que va a hacer esa lectura inicial, en ese sentido 5'3', y luego viene la ADN polimerasa a hacer como una especie de reparación, porque la ARN primasa está pegando también uracilos. Entonces, en ese momento lo que está haciendo es la ADN polimerasa, está haciendo la lectura en este lado, pero están quedando unas secciones. Esas secciones se llaman fragmentos de Okazaki. Y luego viene una enzima que se llama ligasa de ADN para unir esos fragmentos que habían quedado incompletos y queda finalmente la molécula con la replicación, quedando una molécula vieja, por así decirlo, en la parte que está como celeste, y una nueva que está en la parte roja. Entonces, si la miramos finalmente, lo que tenemos es una molécula de ADN, que era la inicial, que es la que aparece aquí en rojo, donde se le ha hecho una replicación de ADN, que es la que aparece en celeste, que si ADN inicial estaba en 3', 5', pues la que se construyó es 5'3'. Si la otra estaba 5'3', la que se le construyó es 3', 5'. Esta que está mostrando acá es el proceso que les está. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. La siguiente sección de una cadena de ADN, debemos hacer su cadena réplica. Entonces, lo que pasaría es que esta sección de molécula de ADN va para el proceso de división celular meiosis o mitosis, por lo tanto necesita la réplica de ADN. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que tenemos una que está en sentido 5'3', la otra en 3', 5'. Cuando se abre esa molécula por efecto de la helicasa, pues donde quiera que haya una citosina se le va a pegar una guanina, donde hay una guanina se le pega una citosina, donde hay una adenina se le pega una timina, donde hay una timina se le pega una adenina. Por lo tanto, si me dieron la cadena 5'3', ¿cuál es la que yo voy a construir? Voy a construir la que está enfrente, 3', 5'. Y donde quiera que tenga una guanina, pues voy a poner una citosina. Tengo una adenina, voy a poner una timina. Tengo una citosina, voy a poner una guanina. Y así sucesivamente. Para finalmente quedar con una molécula que es la cadena réplica de esta sección de ADN que me dieron inicialmente. Entonces, lo que teníamos es, nos dieron una sección de ADN en sentido 5'3', nosotros construimos la 3', 5', pero tienen que estar conscientes que en el otro lado de la cadena estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Donde tenías una 5'3', tienes otra 3', 5'. Y este es el proceso de replicación que se requiere para división celular. En una siguiente presentación vamos a trabajar el tema de síntesis de proteínas.